Bueno, amadas hermanas, vamos a arrancar. ¿Quieren prender sus cámaras? ¿Alguna? Así las vemos. Eh, Vamos a empezar en el nombre de Jesús. No sé si alguna quiere orar. Si no, bueno, voy a orar yo. Así podemos arrancar. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, comienzo esta oración. Alabado sea tu santo nombre. Padre, gracias Señor por darnos la oportunidad, Señor, de estar estas hermanas reunidas, Señor, por este grupo que nos has prestado, Señor, en el cual no todas pueden estar presentes ahora, pero después lo terminan viendo. Gracias Señor por todo lo que tú nos das, por el grupo de oración que tenemos. Gracias Señor porque tú estás con nosotros, Señor. Te pedimos que se puedan seguir añadiendo otras hermanas más que necesiten y quieran tener un grupo de hermanas en el cual estar apoyadas, Señor. Te pedimos que nos ayudes, nos des conocimiento, nos des sabiduría, Señor, y sobre todo que nos ayudes a aplicar, Señor, todo esto que vamos a aprender, que nos des piedad, Señor. Ayúdanos, Señor, que podamos estar, Señor, que podamos estar cerca tuyo, Señor, y que podamos tener vidas piadosas, Señor. Te pedimos por todas las necesidades, por todas las hermanas que te necesitan, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hacer una introducción breve. Eh, por ejemplo, yo les quiero preguntar, eh, buenas tardes Betty, nosotros, ¿por qué estamos hoy acá? ¿Por qué estamos acá? Porque alguien nos engendró. Si nosotros estamos acá es porque mi papá y mi mamá me engendraron. Y a mi mamá y a mi papá los engendraron mis abuelos. Quiero que piensen un ratito porque es un poco difícil, pero está bueno. Está bueno para poder entender este tema. A nuestros padres los engendraron nuestros abuelos, a nuestros abuelos nuestros bisabuelos. Y así, si vamos subiendo en la genealogía, vamos a llegar a un momento, vamos a llegar a Adán y a Eva. ¿Y qué es lo que son Adán y Eva? Adán y Eva son efectos, tienen un origen, tienen un inicio, pero no son algo que los haya, no son una causa creadora, ¿me entienden? Ellos necesitaron una causa para ser ellos creados. Ojo que ya lo vimos anteriormente, hace 2 clases atrás. Todos tenemos un inicio y somos todos efectos. Hay una causa que nos ha creado, algo que es eterno, o sea, así ya sea como veamos, por ejemplo, los árboles vienen de las semillas y bueno, empezó creando algo, ¿me entienden? En lo respecto de los científicos, respecto de los filósofos, más que nada, ellos están mucho con el tema de que buscan la forma para decir de dónde salió todo, porque hay una causa que creó esto, algo tuvo que crear, tiene que ser una causa incausada. Tiene que ser algo que no dependa de lo demás. Nosotros dependemos de Dios. Toda la creación depende de Dios. Algo totalmente superior para que pueda crear los efectos que somos nosotros, su creación. Más o menos es como para entender un poco esta breve introducción de que nosotros necesitamos de alguien para existir. Pero así como nosotros necesitamos de alguien para existir, eh, ese alguien que no crea no necesita de nadie, porque si necesitara de alguien o de algo, ¿qué pasaría? Si necesitara de alguien o de algo, no sería superior para crear a lo demás. Bueno, no sé si me habrán entendido, hermanas. Ahora sí vamos a arrancar con la clase. Bueno, dale, Carito. Si querés empezar. La soledad de Dios, por Arthur Pink. Nos expone la grandeza incomparable del Señor, su existencia eterna e independiente y cómo su ser trasciende todo lo creado. Génesis capítulo 1:1 dice, en el principio Dios, hubo un tiempo, sí, tiempo se le pudiera llamar tiempo cuando Dios en la unidad de su naturaleza, aunque subsistiendo igualmente en tres personas divinas, habitaba solo.
En el principio Dios, no había cielo donde su gloria fuera particularmente manifestada como ahora, no había tierra para atraer su atención, no había ángeles que cantaran sus alabanzas, ni ningún universo para ser sostenido por la palabra de su poder. No había nada ni nadie excepto Dios. Esto no durante un día, un año o una época, sino desde la eternidad, durante una eternidad pasada. Dios estaba solo, completo, suficiente, satisfecho en sí mismo, no necesitaba nada. Si un universo o ángeles o seres humanos le hubiesen sido necesarios a él en alguna manera, hubiesen sido llamados a existir desde toda la eternidad. El haberlos creado cuando Dios los hizo no le agregó nada esencialmente. Él no cambia. Malaquías 3:6. Por lo tanto, su gloria esencial no puede ser aumentada ni disminuida. Bien, muchas gracias, Carito. Ahora les pregunto, hermanas. Acuérdense que este es un estudio entre todas. No es una clase que doy yo solamente. Ahí apareció Silvia. Buenísimo. Recuerden que no solo la doy yo, sino que me gusta interactuar con ustedes. Entonces les voy a pedir, por favor, que colaboren, como lo han hecho siempre. Esto que les he hablado de lo que es de la soledad de Dios, no sé si lo habían escuchado alguna vez. ¿Lo habían escuchado alguna vez a esto? No, yo no lo había escuchado. ¿Vieron que no les parece raro? O sea, es algo como, wow. Soledade é que só existia Deus no começo? No te entiendo, discúlpame, ¿cómo? Habla por favor despacito. É, que só existia no princípio Deus. Aí que Deus só estava só Deus. Solo Dios, dice Daniela. Ah, gracias, Isso, gracias. solamente. Muy bien, ajá. Es así, Dani, gracias. Discúlpame que me tiene que empezar a estudiar un poquito más. Me tiene que empezar a estudiar tu idioma. Qué bueno que vos nos puedas entender. Bien, es así. En el principio existía Dios, solamente Dios. Recuérdense que Dios es trino. Es un Dios que subsiste en tres personas. Y Él estaba perfecto. No necesitaba de nada. No necesitaba que le dieran gloria. No necesitaba que lo alabaran, que lo adoraran. Dios no necesitaba del humano. No necesitaba que alguien hablara de Él. No, no, no. Él era perfecto. Hay una armonía perfecta de la Trinidad, un amor perfecto entre ellos, porque es un amor, una misericordia, porque Dios es amor, es misericordia perfecto. Hay algo eterno, perfecto, un equilibrio perfecto antes de crear todo. ¿Entienden? Desde la eternidad, en una eternidad pasada, quiere decir una eternidad que siempre existió, porque Dios no tiene inicio. Recordemos que Jesús, el Hijo, es engendrado, no creado. Es engendrado desde la eternidad. Él es el verdadero Hijo de Dios. Nosotros somos adoptados por Él. Pero Jesús es engendrado desde la eternidad. Y el Espíritu Santo procede de ambos. Procede de ambos. Bueno, esto lo hemos visto en la clase de Trinidad. Pero bueno, eso lo quería como recalcar. Ellos estaban en una armonía perfecta, no necesitaban de nada ni de nadie. Es importante entender esto. Esto me encanta, me encantó cuando lo conocí, esta doctrina, porque que Arthur Pink nos enseña, porque la verdad que cuando empezamos a entenderlo y a conocerlo un poquito más a Dios, nos empezamos a dar cuenta de quiénes somos nosotros y qué pocos somos. Porque hoy en día nos creemos que somos, que Dios me necesita,
que Dios necesita que yo vaya y evangelice, que yo necesita que Dios vaya y no sé, como nos creemos indispensables. Dios no necesita de nosotros. No nos necesita. Como decir, ah, no, pero Dios necesita que le demos gloria. Sí, Dios se agrada que le demos gloria, pero Dios tiene la gloria completa, no necesita de ángeles que lo alaben, no necesita de nosotros, no necesita de nada. ¿Me entienden? No necesita de nada. Ahora vamos a avanzar un poco más en el tema antes de arrancar con la clase. Ya la leo yo esto y ya después seguimos con Carito. Dice, la seidad de Dios significa que Él es suficiente para sí mismo. Es independiente de cualquier otra cosa fuera de sí mismo. O sea, Él es suficiente. Dios no necesita de alguien. Como dijimos en un principio, nosotros necesitamos de alguien que nos sostenga, que nos ayude a respirar porque nos enfermamos, nos morimos. O sea, nosotros necesitamos de alguien, pero Dios es suficiente en sí mismo. Él no necesita de nada ni de nadie. Él es independiente de cualquier otra cosa fuera de sí mismo. Él es la causa incausada que hemos hablado al principio, que decía Tomás de Aquino, la causa incausada. O sea, Él no necesita a nadie ni a nada. Bueno, miren, el tema que vamos a ver hoy se lo puede llamar como aceidad o como autosuficiencia o auto... Ay, se me fue el nombre, disculpen. Autoexistente o autosuficiente. Entonces vamos a ver las dos palabras que, o sea, están muy relacionadas. No sé si, Carito, tenés tiempo para leer esta última parte, que es de nuestro teólogo preferido, Sproul. Aceidad. La principal diferencia entre Dios y todos los otros seres está en el hecho de que las criaturas son derivadas, condicionadas y dependientes. Sin embargo, Dios no es dependiente. Dios tiene el poder de ser en sí, no lo obtiene de nadie más. Este atributo se conoce como la aceidad de Dios, proveniente del latín acei, que significa de uno mismo. La Biblia nos dice que en Dios vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. Pero en ningún lugar se nos dice que Dios obtenga su ser del ser humano. Dios nunca nos ha necesitado para sobrevivir o para ser, pero nosotros no podemos sobrevivir ni un instante sin el poder de su ser sosteniendo nuestro ser. Dios nos creó, lo cual significa que desde nuestro primer aliento dependemos de Él para nuestra propia existencia. Lo que Dios crea también lo sostiene y preserva. Así que somos dependientes de Él para continuar existiendo tanto como lo fuimos para comenzar a existir. Esta es la diferencia suprema entre Dios y nosotros. Dios no tiene esa dependencia de nada ni de nadie fuera de sí mismo. La aceidad de Dios es lo que define la supremacía del ser supremo. Aceidad es un atributo incomunicable. Dios no puede impartir su eternidad a una criatura, porque todo lo que tiene comienzo en el tiempo es por definición no eterno. Se nos puede dar vida eterna hacia el futuro, pero no de manera retroactiva. Bien, ahora sí, Sproul. Muchas gracias, Carito. No sé si ustedes saben, amadas hermanas, lo que sería los atributos. Existen dos tipos de atributos. O sea, una de las clasificaciones es
atributos comunicables y atributos incomunicables. Atributos comunicables son los atributos que Dios nos comunica a nosotros. Dios es amor y Él nos da un poco de su amor a nosotros. Nosotros tenemos amor porque Dios nos los ha dado, porque tenemos su imagen y semejanza y bueno, Dios nos los ha impartido a nosotros. Eso es un atributo comunicable. Pero que Dios es eterno, existió siempre, no tiene tiempo, es atemporal y va a existir siempre, eso nosotros no lo podemos tener. Porque eso es lo que explica acá él. Nosotros tenemos un inicio. Sin embargo, Dios no tiene inicio. Recuerden que sí, que no tenemos un final. Dios nos hizo nuestras almas, tenemos un inicio, pero no tenemos final. Nuestras almas son eternas ahora, o sea, tienen una eternidad. Por eso es tan importante esta doctrina que Jesús le enseñó, porque ahí viene el tema del infierno, ahí viene el tema de muchas cosas que sirve también incluso para tener y entender el Evangelio. Dice, ahora les voy a decir esto, también está un poquito más difícil, pero está bueno, me pareció lindo. Cornelius Bantil dice, el Dios ontológico, autocontenido, bien, el Dios ontológico, autocontenido y triuno de la Biblia. Él, cuando habla de Dios, habla de un Dios ontológico de que obviamente que es un ser importante, que está autocontenido y que es triuno de la Biblia. Bueno, él cuando habla se expresa de esta forma. Bueno, cuando se refiere a autocontenido, dice, autocontenible significa que todo lo que necesita es él mismo. ¿Quién es él? O sea, autocontenido es como que él tiene todo lo que necesita, todo lo que puede, no necesita de nada ni de nadie. Él tiene todo. Se autocontiene. Y dice, ontológico significa que él es el verdadero máximo y verdadero ser. Dice, todo lo que más existe procede de él. Este Dios ontológico y autocontenido existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el Dios de la Biblia. Cualquier cosa que no entiendan, estamos para ayudarlas. Este tema capaz que puede ser un poco difícil, pero bueno, ya les di una buena introducción respecto de... Les di una buena introducción respecto de teología. Por eso, bueno, si no me han seguido, quiero que explicárselos. Que lo tiene todo, no necesita de nadie. Muy bien, Betty. Gracias por responder. Bienvenida, Maura. Escuché varias canciones cuya letra es cara. Dios está buscando obreros. Mirá lo que nos cuenta acá, Carito. A ver. Dios no te necesita. A ver, ¿qué es lo que nos dice Carito? Dios te necesita para amar, etc. No sé si son himnos congregacionales que no están marcando bajo la dirección correcta. Claro, mirad. Ese es el tema, amadas hermanas. Que estamos... Lamentablemente hay mucha falta de estudios, hay mucha falta de... La teología es un cuco para algunas iglesias. Por lo general las iglesias evangélicas en general. Entonces, sufren por desconocimiento. Tengan cuidado, hermanas, porque cuando nosotros como cristianos tenemos que orar la Biblia, leer la Biblia, por supuesto, cuando vamos a la iglesia, escuchar la Biblia, leer la Biblia en la casa, tenemos que cantar la Biblia, tenemos que vivir la Biblia. O sea, eso es el verdadero cristiano. ¿Qué sucede? Muchas veces se busca la adoración y son letras emocionales, son letras que no tienen nada de contenido teológico y que buscan tocar las emociones, básicamente. Buscan llamarnos la atención, hacernos llorar un poco porque nos toca nuestro sentimiento, nuestro sufrimiento.
¿Y cuánto hay de teología en esas canciones? Hay mucho de esto. Amadas hermanas, son los... Incluso hay teologías que son así emocionales, pero hay, o sea, hay canciones así, pero hay otro peor. Hay teologías ya o sea, no serían teologías, son, no sé si también serían unas malas teologías de cantantes que son cristianos y que ya están enseñando cosas que directamente van en contra de la Biblia. O sea, algunos lo hacen por ignorancia, estos ya no, están en contra de la Biblia y vos lo ves como si fueran los mejores. Hoy en el grupo hemos estado hablando, por ejemplo, Yuri. O sea, ha estado hasta el favor del movimiento LGTB. Vimos todas estas cosas, estas malas teologías que hay de que del Espíritu Santo, que la sangre de Cristo, que tenemos cantantes, por ejemplo, Jesús Adrián Romero. Tenemos muchos cantantes que nosotros creíamos que eran buenos porque se escuchan lindas sus canciones, pero lamentablemente están con malas teologías. Por eso es importante que nosotros tengamos cuidado y pongamos filtro a todo. Han visto que yo soy bastante exigente y no voy a dejar pasar ningún error. Pero obviamente me equivoco también, por supuesto. Pero Dios me ha dado gracia de ir aprendiendo y conociendo y entendiendo estas músicas. Que bueno, básicamente mi esposo fue que él me hizo abrir los ojos respecto a estos cantantes. Por ejemplo, son cantantes emocionales, todo lo que vemos, los mejores que tenemos que tienen buena teología. Por ejemplo, en este caso son, por ejemplo, Sara Jerez, Jonathan, después hay otros más, pero son pocos realmente los que tienen buena teología. Y si no, vamos a los himnos antiguos que son los mejores también. Dice Apocalipsis 3:20 se usa fuera de contexto, como si Dios nos necesitara para que le abramos nuestro corazón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la voz, oye mi voz y abre la puerta. Bien, en realidad, ya más adelante lo vamos a ver, pero Carito se nos tiene que ir, entonces le voy a explicar un poquito. Así seguimos. Gracias, Silvia. Se me fue en responderle eso. Que Dios es como que sí, como que está golpeando y esperando. Bueno, empezando. El libro de Apocalipsis, o sea, y esa parte está escrita para creyentes. Entonces, cuando Dios dice que está golpeando la puerta, no es golpeando la puerta de un corazón impío, sino que Dios está golpeando la puerta de un corazón de un creyente. Pero no es que Dios nos necesita. ¿Me entienden? No es que Dios nos necesita. Que nosotros lo aceptemos es para bendición nuestra. Nosotros lo aceptamos a Él que entra en nuestro corazón. Obviamente, Él ya está, el verdadero creyente ya está, pero que quizás podamos tener una devoción mayor, podamos adorarlo de una mejor forma, orar, estar ahí más cerca, en una comunión más íntima. Eso es lo que quiere Él. Entonces, dice que Él está a la puerta y llama. Estoy leyendo la Biblia y está, estamos en un momento de nuestra vida que necesitamos algo y bueno, Él está a la puerta y llama. Si nosotros vamos, leemos la Biblia, vamos y lo buscamos, lo vamos a encontrar. A eso se refiere, a un creyente, no a un muerto. El que no ha creído es muerto. Ese versículo no se aplica a los muertos, a los que ya no han creído, a los que no tienen vida espiritual, a los que no han sido regenerados. Y bueno, respecto de esto, para terminar la idea y ya después seguimos. Dios no nos necesita. Pero si nosotros nos ponemos en sus manos y decimos, Señor, yo quiero servirte. Más adelante está la clase, está muy buena. Pero si nosotros decimos, Señor, yo quiero servirte, yo quiero hablarle a los demás el Evangelio porque tú nos has mandado. No es que Dios nos necesite, que si nosotros no hablamos, esa persona se va a ir al infierno. No, porque Dios tiene todo el poder para hacer una roca hablarle. ¿Me entienden? Dios tiene todo el poder para darle el Evangelio como Él quiera, de la forma que Él quiera. Pero que nosotros obedezcamos su voluntad, si que nosotros obedezcamos su palabra, que nos pongamos en sus manos para ser útiles, es bendición para nosotras. ¿Me entienden? No es que a Dios le vamos a dar más gloria, no. Es bendición para nosotras, porque Dios está completo. Él no necesita nada. Bueno, ahora vamos a arrancar con la clase.
No sé si Carito tenés tiempo, si querés seguir leyendo, vos avisanos. Hoy, Dios es autoexistente y autosuficiente. Una de las verdades acerca de Dios que más nos infunde asombro y humildad es que Él es absolutamente libre de necesidad o dependencia. Su existencia, el cumplimiento de su voluntad y su felicidad o beneplácito no dependen de ninguna persona o cosa fuera de sí mismo. Él es el único ser que es verdaderamente autoexistente, autosuficiente, autosustentado, independiente y libre. Todos los demás seres reciben su vida y bienaventuranza de Dios, pero todo lo que Dios necesita para existir en perfecta felicidad se encuentra en sí mismo. Dios no tiene carencia ni necesidad y no depende de nadie. Enseñar o incluso sugerir que Dios hizo al hombre porque él se sentía solo Perdón, porque él se sentía solo. o incompleto es una grave contradicción a las escrituras. Dios no creó el universo o al hombre porque tuviera alguna necesidad, sino porque Él deseó dar a conocer la superabundancia de sus perfecciones, gloria y bondad. En las Sagradas Escrituras un nombre tiene gran significado o importancia, porque a menudo revela algo acerca del carácter de quien lo lleva. ¿Qué se atribuye Dios a sí mismo en Éxodo 3:14? ¿Qué nos comunica acerca de su autosuficiencia? Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Este nombre demuestra que la existencia de Dios no fue causada ni depende de algo o alguien fuera de sí mismo. Es la naturaleza de Dios existir y por eso Él simplemente es sin ningún esfuerzo. Dios no tiene, Dios no tiene ninguna necesidad que deba satisfacer, vacío que deba ser llenado, ni propósito que requiera de la ayuda de otro. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Primera de Corintios 15:10. En Primera de Corintios 15:10 el apóstol Pablo declaró algo que puede decirse de todos los hombres. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Solo Dios es capaz de declarar yo soy el que soy, en virtud de sus propias perfecciones y su poder. Amén. Gracias, Carito. ¿Vieron acá lo que dice Pablo? Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Él, ¿no? Y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. O sea, si nosotros tenemos algo que sea bueno, algo que sea digno de alabar, algo que Dios nos use, o sea, algo que sea bueno, tenemos que entender que no es nuestro, que es Dios en nosotros. Es la gracia de Dios en nosotros. Que me gusta, creo que Juan Calvino dice, si ves algo bueno en mí, es Dios. O sea, y si ves algo, si, bueno, algo así, si ves algo malo en mí, soy yo. O sea, lo malo
que hay en nosotros somos nosotros. Y si hay algo bueno, digno de alabanza, es de Dios. Nada es nuestro. Nada podemos atribuirnos a nosotros. Y hay otra parte que dice que somos, como que hemos hecho el trabajo para Dios y decimos, bueno, hiciste lo que tenías que hacer. Nosotros somos siervos que, por ejemplo, uno se preocupa, se esfuerza por la obra de Dios, se esfuerza por servir a Dios, entonces como decimos, no, Dios me tiene que recompensar porque mira todo lo que yo hago por Dios. Somos siervos inútiles, que hemos hecho lo que teníamos que hacer, nada más que eso. Muchas veces nos creemos indispensables en un ministerio, indispensables en la iglesia, indispensables en cualquier lugar, ya sea en el hogar, nos creemos indispensables. Santiago 1:17, ajá. Después si querés escribirlo, no sé si lo escribiste. Ah, genial. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Bueno, muy bien, muchas gracias. Esto nos está hablando de la inmutabilidad de Dios. Si quieren hablar algo, pueden levantar la mano. A mí me gusta escucharlas también. Este principio aplica para todas las áreas de la vida. Así es, Carito. Aplica para todas las áreas de la vida. Que Dios nos ayude, ¿no? A entenderlo. Está bueno porque la clase está muy bien armada por, bueno, Paul Washer y también tiene explicación y todo. Y bueno, y también he buscado otras aplicaciones también para agregarle. Porque la teoría, si no va con práctica, es como que queda ahí colgada. Bueno, cuando Dios dice yo soy el que soy, habla de Yahvé. En las primeras clases ya lo hemos visto este tema, por eso no hice una explicación. ¿Vieron cuando aparece Dios en la zarza? Aparece a Moisés y cuando Moisés le habla y le dice, como diciendo, ¿y qué le digo yo al pueblo de Israel? ¿Quién eres tú? Dice, yo soy. Yo soy. Yo soy me envío, yo soy. Yo soy es Yahvé o Jehová, que es un tetragramatrón, y que significa yo soy el que soy, el que era, el que soy, el que seré. O sea, da una implicación de eternidad. Es eterno. Y eso que sea eterno también da una idea de autosuficiencia. Da algo como que Él siempre ha existido. O sea, nuestro Dios es tan grande que siempre ha existido y no necesita de nada ni de nadie. Bueno, ahora vamos a seguir leyendo. No sé si Carito quiere seguir leyendo. Acá. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos sobre la autoexistencia o autosuficiencia de Dios? ¿Cómo tales atributos demuestran la grandeza de Dios? Salmos 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Este versículo está hecho de palabras simples. Pero como el primer capítulo del Evangelio de Juan es muy profundo, del Señor como fuente independiente y suficiente de ser, sí procede toda criatura, es sostenida y sustentada por Él, y por medio de Él solo puede ser perfeccionada. La vida está en la criatura, pero la fuente de la misma solo en el Creador. Charles Spurgeon. El manantial de la vida, de donde todo proviene y por quien viene todo, está en Dios. Dios existe en sí mismo y nos da vida. Dios no necesita vida, nosotros sí. Cuán grande es nuestro Dios. Keila Melina. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. A ver, bueno, gracias, muchas gracias. Acá voy a leer yo este comentario de Juan Calvino porque estaba difícil. Me costó interpretarlo. Entonces aproveché a buscar en el comentario de Juan Calvino. Porque bueno, acá dice que nos enseñan los siguientes versículos sobre la autoexistencia o autosuficiencia de Dios, como tales atributos demuestran la grandeza de Dios. Entonces,
No sé si a ustedes lo han visto, qué les parece sin leer la explicación, qué tiene que ver, ¿no? Dice, porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también al Hijo, ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces, yo decía, ¿cómo? Que Dios le da vida en sí mismo si Dios son una misma sustancia. Entonces estuve como en una que me costó. Bueno, gracias, Carito, gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Dice, Él es la fuente de vida y con su voz la derrama sobre los hombres, porque la vida no fluiría hacia nosotros de su boca si Él no tuviera en sí mismo la causa y el origen de ella. Se dice que Dios tiene vida en sí mismo, no solo porque Él solo vive por su propio poder inherente, sino porque contenido en sí mismo, la plenitud de la vida comunica vida a todas las cosas. Dios no eligió tener la vida escondida y, por así decirlo, enterrada dentro de sí mismo. Y por eso la derramó a su Hijo para que fluyera hacia nosotros. Por lo tanto, concluimos que este título se aplica estrictamente a Cristo, en la medida en que se manifestó en la carne. Acá vemos obviamente que Dios es autoexistente, que él es lo que sería la seidad de Dios, Él es el origen, es la causa encausada que da a los demás la vida. Y también vemos, acá yo me costaba entender cómo puede ser que decía así también que ha dado la vida al Hijo. Y bueno, cuando habla en esta parte, en este versículo, lo que está haciendo es referencia a Cristo. Cuando hablamos de Cristo, se hace referencia a Dios encarnado, a Dios hecho carne, al Hijo. Entonces, Dios le da vida al Hijo para que Él nos dé vida a nosotros a través de su obra redentora. Entonces, es hermoso este versículo y bien explicado con más razón. Bueno, vamos a ver la explicación. Dice, la vida o existencia de Dios no es derivada de alguien o algo fuera de sí mismo. Él es la vida. Existir en su naturaleza misma. La existencia de todo lo demás, ya sea visible o invisible, animado o inanimado, depende de Él. Solo Dios es verdaderamente libre de necesidad o de dependencia. La autosuficiencia de Dios demuestra su infinita grandeza y su exaltada posición sobre su creación. Todas las cosas dependen de Él para su existencia misma, pero Él no depende de nadie. Encontramos el sermón del apóstol Pablo a los filósofos epicúreos y estoicos en el Areópago. Entonces Pablo, puesto de pie en el medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles, es a quien yo os anuncio. A ver qué nos dice Betty. Entiendo que Dios tiene vida en sí mismo y para resucitar o dar más vida. Amén. En los versículos 24 y 25 refuta sus puntos de vista idólatras, haciendo 3 declaraciones muy importantes acerca del Dios vivo y verdadero. ¿Qué nos enseñan estas declaraciones acerca de la autosuficiencia de Dios y su relación con su creación? El Dios que hizo el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas,
ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos. Miren qué lindo esto. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, a la plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esperen un minutito. Amor, cerrá la puerta, amor. ¿No es que se escucha? Bien. Seguimos. Estuve escuchando acá una predicación muy linda de Peter Lilbach, que habla, miren lo que dice. Dice, necesitan saber quién es Dios. Pablo evangeliza a personas que no conocen quién es Dios. Creer en la aceidad de Dios significa que debemos predicar la Biblia, porque no hay otra manera de conocerle. En estas palabras Pablo afirma la aceidad. Respecto de esto, sabemos que el hombre lo conoce por medio de la creación, pero para adquirir un conocimiento para salvación, que se está refiriendo a eso, en conocerle, es un conocimiento para salvación. Dice, el Creador, Señor, trascendente, sin necesidad, dador de vida y todas las cosas, generador de hombres y naciones, gobernador providencial de las naciones de los tiempos y de sus límites, Dios que puede ser encontrado en su palabra porque Él se ha acercado, pero no hay nada en este mundo que pueda hacerlo porque Él no es creado por materia. Dice, acá, y voy a leer un comentario de Josías Grauman, dice, todo lo que existe, todo lo que lo creado recibe de Dios. Dios es el único ser que da y que nunca recibe, porque nunca necesita nada. Es realmente impresionante pensar esto. Dios jamás ha tenido una necesidad de nadie ni de nada. Es imposible comprender esta realidad y para nosotros que no estamos acostumbrados a esto, se nos hace difícil entenderlo, ¿no? Dice, y debe ser una fuente de adoración de que Dios es un ser tan generoso y bondadoso que da y provee a todos. Bueno, dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios es espíritu y no tiene cuerpo para habitar en un templo hecho por manos humanas. Si recordamos un poco por qué pasaba esto, para recordar un poco el contexto, David él ya tenía paz en el reino, él tenía su palacio, todo el mundo había conquistado todas las tierras alrededor, o sea, todo lo que estaba alrededor de él los había conquistado, él estaba en paz y dice, yo estoy en un palacio y Dios está en una tienda, está
que incluso a veces le llamaban templo, pero no era un templo en sí, era el tabernáculo, estaba en una carpita. Ustedes saben cómo es el tema del tabernáculo. Eh, y dice, Dios está ahí y yo estoy en un palacio. Dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Como creyendo de que Dios estaba incómodo. Eh, Dios después, obviamente, Dios después le permite hacer un templo, que mucho fue como también algo como de los judíos, como una cierta adoración se les hizo a ese templo, pero Dios le permite hacer un templo. Pero ¿qué es lo que les explica Dios? Dice, Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Sí es lindo juntarse con los hermanos, ir a la iglesia, y es un deber. Pero recordemos que no tenemos que adorar eso. Dios, cuando hay una estructura de culto, Jesús, Él está de una forma especial. Cuando nosotros hacemos un culto, nos reunimos en el nombre de Jesús a adorarlo. Él está de una forma especial. Pero recordemos que los templos no es, son dedicados a Dios, pero no es que Dios habita ahí solamente. O sea, como que Dios lo podemos llevar a cuatro paredes. Dios es grande, o sea, es espíritu. Dios no necesita estar ahí porque es tan grande que no hay nada que lo contenga. Y acá lo va a leer, lo va a decir. En Isaías 66 del 1 al 2 Dios declara, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me haréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. En Primera de Reyes 8:27, Salomón oró, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Esto es lo que a mí me encanta. Dice, he aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Imagínense la casa que hizo Salomón, que era todo cubierto de oro, era algo tan grande, de bronce, pero algo, una opulencia, algo impresionante lo que hizo. Y él dice que acá, Dios le dio el entendimiento y dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Esto se ve más que nada, obviamente, como que en parte, viste, los católicos haciendo sus catedrales y poniéndole plata y bueno, también exigiéndole a la gente por medio de mentiras para juntar plata para hacer sus catedrales y sus cosas. Acá nada puede contener a Dios, nada, nada de nada. O sea, Dios trasciende todo, porque Dios es infinito. Dice, digamos que donde están dos o tres reunidos, en su nombre, Él allí está. No necesita ningún edificio. Así es. De todas formas, tenemos que entender que tenemos que reunirnos. Sí, tenemos que reunirnos. Es importantísimo, porque es así. Donde hay dos o tres en mi nombre, ahí estoy reunido. Eso en realidad habla respecto a una disciplina que se toma, pero es una muestra de las otras que hay, que demuestran que cuando se reúnen en el nombre de Jesús, Jesús aplica, Jesús está de una forma especial. Bien, Dios no es honrado por las manos de hombres. Acá estamos viendo esto del versículo que leímos. Dios no necesita nuestra honra, nuestras ofrendas, nuestro esfuerzo, nuestra vida para que podamos agregarle más gloria. Dios es completo en sí mismo. Como ya lo he dicho anteriormente, muchas veces nos creemos indispensables. Que si yo no estoy acá, que la obra se va a retrasar, que si yo... No, Dios no nos necesita. Pero esto no significa que nos vamos a cruzar de manos y si total Dios no me necesita. Lo que perdemos somos nosotros, porque Dios su obra la lleva a cabo igual, con o sin nosotros.
pero que nosotros estemos sirviendo a Dios, va a ser de bendición para nosotros. Dice, Dios no tiene necesidad de nada. Si todos los seres humanos de pronto se volvieran ciegos, el sol seguiría iluminando de día y las estrellas de noche, ya que ni el sol ni las estrellas se deben a los millones que se benefician de su luz. De la misma manera, si todos los hombres de la tierra se hicieran ateos, esto no le afectaría a Dios en absoluto. Él es como es, independiente de toda otra cosa. Creer en Él no le añade nada a su perfección. Dudar de Él no le quita nada. Bueno, ahora voy a hablar algo de mi profesor de este pastor que es del Instituto Spurgeon. Si hay mujeres que estén acá en Argentina, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo porque es muy bueno este instituto. Van a salir con una buena carga teológica y doctrinal, una buena base. Es gratuito y no lleva tanto tiempo. Dice, habla sobre la evangelización. No ayudamos a Dios en la evangelización, ya que Dios preparó que se salven, dice, y también preparó a los que va a salvar. Dios ya preparó quiénes se van a salvar y cómo se van a salvar. Pero nosotros colaboramos con Él. En cuanto al atributo de Dios, a Dios no le afecta nada. Si nosotros lo servimos o vamos a evangelizar, muchas veces se da esto de que, si van a perder, si no les predico, si van a perder. Dios nos manda a hacerlo. Pero no es que ellos se van a perder, porque si Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo que va a salvar a tales personas, Dios va a proveer todo, ya tiene todo provisto para que se salven. No es que salvamos a una persona con nuestra evangelización. Cristo las ganó en la cruz. Pero como no sabemos quiénes son, debemos evangelizar a todos. Es un privilegio nuestro ser colaboradores y labranza de Dios, edificio de Dios para evangelizar. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 1 Corintios 3:9. Recuerden que para nosotros es un privilegio servirlo. Es un privilegio hacer algo, ayudar a Dios, servirlo, pero no es que Dios nos necesite, sino que nosotros colaboramos con Él. Y recuerden, cuando dicen que no, a los que seguidores de Calvino, no es de Calvino en sí, sino está en la Biblia la doctrina, pero que Calvino y otros más, porque hay muchos más que le hicieron más clara a la doctrina de la Biblia, dicen, si la salvación no se pierde, no es necesario. Si Dios ha elegido a algunos, si Dios ha elegido a algunos para salvar, ¿por qué tenemos que ir a evangelizarlos? ¿Por qué hay que salir a evangelizar si son algunos nomás los que se van a salvar, son los elegidos de Dios? Muchas veces se piensa en eso, ¿no? Piensan de que si Dios va a salvar a algunos, entonces ¿para qué vamos a salir a evangelizar? Nosotros no sabemos quiénes son salvos. Nosotros tenemos un llamado general que tenemos que llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, nosotros tenemos que salir a evangelizar porque es una bendición para nosotros y es un mandato. Por eso nosotros salimos a evangelizar, porque es un mandato, es un privilegio. Y bueno, y nosotros no sabemos quién va a ser salvo y quién no. A quién Dios eligió desde la fundación del mundo. Eso es trabajo de Dios, es el llamamiento eficaz que Dios hace al corazón a través de nuestro llamado general o del llamado general. Bueno, vamos a seguir. Dice, si alguna quiere leer y me quiere ayudar, se lo agradezco. Para concluir nuestro estudio de la autoexistencia y autosuficiencia de Dios, consideraremos Salmos 50,
8:15. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de estos atributos de Dios y nuestra relación con Él? ¿Necesita Dios algo de nosotros? ¿Qué desea Dios de su pueblo? No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanzas y paga tus votos al Altísimo. Me están llamando. Bueno, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Bien, gracias Maura. Ahora sigo leyendo yo y después si querés cuando puedas volver me avisás. ¿Vieron, hermanas, qué bueno que está este salmo? Que acá demuestra realmente que todos los animalitos que mataban en la antigüedad, todo el esfuerzo que hacían, como que si Dios tuviera hambre, como que si Dios... ni todos los animales le servirían a Dios realmente para hacer algo. Dice, y además dice, todo me pertenece. Bueno, ahora yo busqué busqué de los comentarios de Spurgeon sobre los salmos, porque también quería buscar algo de algún teólogo que ayudara mejor, a esclarecer mejor. Me gusta más apoyarme en ellos. Dice, esta parte declara la inutilidad del... Bueno, ¿qué es lo que hace acá Spurgeon? No solamente está hablando respecto de lo que yo les he estado, del tema que estamos viendo, pero lo que hace Spurgeon es, a este texto que hemos leído de este salmo, es ponerlo en su contexto. Como hemos hablado, es muy importante poner los textos en su contexto para no malinterpretarlos y poder sacarle la mejor forma, ¿no? Dice, esta parte declara la inutilidad del culto externo cuando la fe espiritual está ausente y se cansa en el mero ceremonial externo. Ellos pensaban que los sacrificios externos y holocaustos lo eran todo, pero si lo espiritual no está en ellos, son una vana oblación. Imagínense qué importante es presentar un sacrificio a Dios, o sea, servir a Dios en algo, pero con el corazón, porque externo no sirve. Dice, lo que era más grande para ellos era, esto muestra mucho los religiosos, ¿no? Que ellos iban y hacían el sacrificio. Dice, era menos para Dios. Lo que era grande para ellos era menos para Dios. Ellos pensaban que los bueyes con cuernos, pezuñas, podrían agradar a Dios, cuando en realidad Él buscaba corazones y almas. Dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, más un corazón humillado. Lo que Dios quiere son corazones humillados. Algo así dice, hay otro salmo también que habla de ese tema. Dice, pensaron que Jehová necesitaba estas provisiones y que si lo alimentaban hacia el altar, estaría Dios contento. Toda bestia del bosque es de Dios. ¿Por qué entonces iba a pedir oblaciones a Israel? Lo tuve que resumir, ¿no? Porque era bastante largo. Está muy bueno esto que explica Spurgeon, ¿no? Toda bestia, o sea, todo pertenece a Dios. Entonces, ¿por qué Dios iba a pedir? Dice, el gran Señor no solo alimenta a cada criatura, sino que conoce a cada una de ellas. En mí viven y se mueven todas las cosas. Qué loco es suponer que deseo tus seres vivos. A ver. Acá
Qué loco se dice, es suponer que Dios desea los seres vivos, que Dios desea los seres vivos que les den más animales, ¿no? Porque acá arriba habla, dicen, y todos los animales me sirven a mí. O sea, en realidad lo que Dios quiere es un corazón humilde, humillado, ir de corazón, sí, llevar el animalito en aquellos tiempos, pero era lo interno lo principal. ¿Saben lo que había pasado en aquellos tiempos? Cuando Dios creó, estaban las ofrendas, bueno, había muchas ofrendas, holocaustos, pero la gente ya no se arrepentía de corazón. Pecaba, iba y presentaba un animalito y ya está, ya Dios me perdonó. Pero de corazón no había un arrepentimiento verdadero. Entonces, eso es lo que Dios le molestaba, porque Dios quería un arrepentimiento de verdad, ir de todo corazón, una ofrenda de agradecimiento a Dios, pero de todo corazón. Otro capaz que hacía una ofrenda de agradecimiento para que Dios le diera más, que no parece hoy en día muchos que van y ponen ofrenda en la iglesia para que Dios se multiplique, cuando no es ese el objetivo, sino que el objetivo es agradecer a Dios y darle a Dios, y también, bueno, para que Dios perdonara los pecados en aquellos tiempos, que en realidad no los pecaba, sino que los tapaba, porque es por medio de Cristo, de la sangre de Cristo, que limpia todo pecado. Bueno, dice, un Dios espiritual exige otra vida que la que se ve en los animales. Busca el sacrificio espiritual. Esto es lo que busca Dios. Acá dice decía, ¿viste? ¿Necesita Dios algo de nosotros? Obviamente que no. Dice, ¿qué desea Dios de su pueblo? Entonces acá puse esto que está buenísimo, que dice Spurgeon. Dice, un Dios espiritual exige otra vida que la que se ve en los animales. Busca el sacrificio espiritual, el amor, la confianza, la alabanza, la vida de nuestros corazones. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Paga tus votos al altar. Paga a Él el amor que prometiste, el servicio que pactaste prestar, la lealtad que has jurado tener. Y acá el Señor nos está hablando así, directamente a nosotras. Paga tus votos al altar. Paga a Él el amor que prometiste. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando nos entregamos a Dios nuestra vida, ¿qué prometimos? Servirlo fielmente. Dice, paga el servicio que pactaste prestar. Amadas hermanas, si Dios les ha dado dones, si Dios les ha dado talentos, no los pueden tener tapados, escondidos, porque Dios les va a tomar cuenta por lo que Dios les ha dado. Si Dios les ha dado conocimiento, lo tienen que dar. Si Dios les ha dado algo, lo tienen que dar, porque Dios no nos da nada para nosotros engrandecernos y estar llenos de nosotros, sino que Dios nos ha dado para servir. Todo lo que Dios nos ha dado es para servirlo. Y tenemos que, por supuesto, seguir creciendo en conocimiento, creciendo en lo que estemos. Quizá no necesitamos tener el gran ministerio en la iglesia. No necesitamos. Pero vemos a una abuelita que está sola, que necesita ayuda, o vemos a una abuelita que no la van a visitar, vemos a un hermano que está pasando necesidad, vemos a una hermana que quizás no tiene esposo y tiene hijos, hay tanta necesidad, vemos a una jovencita que está siendo atacada por el pecado y no tiene fuerzas para salir adelante, quizás necesitan un abrazo. Quizás necesitan una palabra, alguien que las escuche. Quizás vemos a una hermana que está sufriendo por problemas matrimoniales. Tiene problemas con su matrimonio y la vemos afligida. Tenemos que ir a abrazarla. Que el Señor nos ayude, porque para trabajar para el Señor hay tanto, amadas hermanas. ¿Cuántos abuelitos están abandonados en los geriátricos? Y a veces me carcome la conciencia porque no puedo, porque no estoy haciendo cuántas cosas hay que hacer.
Que Dios nos ayude, nos dé las gracias de empezar a ver la necesidad, que podamos salir del encierro del egoísmo que tenemos, de nosotros, yo quiero, yo, y empecemos a servirlo a Dios. Acuérdense que Dios no nos necesita, pero servirlo es una manera de adorarlo, es una manera de estar agradecidos, porque a pesar de que Dios no nos necesite, recibimos su amor, recibimos su misericordia, no nos falta nada, nos provee todo lo necesario. No necesitamos tener sobras, con que tengamos lo necesario ya estamos bien. Entonces, que Dios nos dé, que nos ayude, que paguemos sus votos, nuestros votos al altar, la lealtad que hemos jurado tener, la lealtad a Dios ante un pecado, ante algo que a Dios no le agrade, que podamos ser fieles a Dios antes que al mundo, antes que a las responsabilidades. Dice, Dios no necesita nuestra ayuda, ni siquiera nuestros sacrificios. Lo que Dios desea de su pueblo es confianza, acción de gracias y obediencia. El profeta Samuel declaró, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto es más o menos lo que yo quería decirle recién, más arriba. Se complace, dice, tanto en holocaustos o en víctimas. No es que Dios no quiera que nosotros le demos a Él nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio. Sí, Dios quiere, pero no es que Dios dependa de nosotros. ¿Entienden? Y no lo quiere de una forma externa, de una forma farisea. Los fariseos, ellos andaban vestidos, santidad, santidad. Y dentro suyo eran sepulcros blanqueados, eran sepulcros llenos de odio. No tenían fe en Dios. Dios quiere que nuestro servicio salga de adentro hacia afuera, que sea de un corazón agradecido. ¿De qué nos sirve servir a Dios si no obedecemos su palabra? ¿De qué nos sirve si lo que Dios quiere es que obedezcamos su palabra, que lo sirvamos de verdad? Bueno, ahora si alguna me quiere ayudar, vamos a leer algunas aplicaciones, ya estamos terminando. Dios quiere nuestra adoración de manera sincera. Amén. Así es, Maura. No sé si Maura podés seguir leyendo, si querés leer un poquito más. Algunas aplicaciones tomado del doctor Peter ¿Lo ves? Lilliband. ¿O logrando? ¿Lo ves bien? Un poquito. Ahí logrando. Un poquito más grandecito. ¿Sí se puede hacer un poquito más grandecito? Sí, ahí logrando. Ah, ya, ahí está muy bien. Ya. Dios se identifica como el Shaddai. Dios es el que lo provee todo. Todo nos provee todo lo que necesitamos porque todo viene de Él. ¿Pudieron ver esta mañana el amanecer? ¿Pudieron notar el suelo en el que apoyan sus pies esta mañana? Este es el Dios que es dueño de todo. Existe en sí mismo y nos da todo. Dios es el que existe por sí mismo y puede proveernos todo de una manera maravillosa. La aceidad de Dios viene a nosotros a través del llamado de Moisés, con la zarza ardiendo. Dios se revela diciendo, yo soy el que soy, yo existo, yo soy la verdadera existencia en todo el universo. Significa que este Dios, el cual depende de sí mismo, no necesita de nadie más para ser lo que es. Él tiene aceidad y existencia en sí mismo. ¿No es maravilloso que este es el Dios que te llamó a servirle? ¿No has sentido esa zarza ardiente en tu corazón con Dios diciendo, quiero que me sirvas? Como Jeremías diciendo su palabra, es fuego en mis huesos que no puedo extinguir. Ese fuego arde no porque nos necesita, sino porque dice que Dios dice, voy a hacer algo en ti que no puedes hacer. El apóstol Pablo dice, fiel es el que os llamó y también lo hará. Tú puedes decir, heme aquí, y Él te envía porque
Él te envía porque Él está contigo para que puedas hacer lo que te ha llamado a hacer. El Salmo 50, versículos 10 al 12 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Algunos se preguntan, ¿cómo podemos lograr esto, aquello en un ministerio? ¿Qué pasará si no vemos ingresos? Estamos esperando un gran Dios que invierta en nosotros para su gloria. Si entendemos al Dios de la Biblia, veremos que la esperanza nos pertenece. El Salmo 146, versículos 5 al 7 dice, Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, nos lleva y nos llama a una vida constante de doxología y adoración a nuestro Dios. Doxología de la seidad. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, del 33 al 36. La respuesta a todas esas preguntas es nadie. Amén. Amén. Muchas gracias, Maura. Ya estamos terminando. Queda un poquito más, que ya después ya lo termino de leer yo. ¿Vieron la clase que Dios ha ido preparando? Esto para decirnos que Dios no nos necesita, pero sí Dios quiere que hagamos algo para Él. Dios nos está llamando a trabajar para Él. Es muy lindo esto que este pastor, creería que es pastor, no sé, es un doctor en teología, es el que está a cargo, es director del seminario de Westminster, y me gustó mucho como lo iba expresando, ¿no? Y Dios nos está llamando para servirlos, pero ya no lo vamos a servir de una forma de decir, oh, Dios me necesita, yo soy la única, indispensable, sino que ya nosotros lo vamos a servir porque con un corazón agradecido por todo lo que hemos recibido de Él y lo que recibimos, lo vamos a agradecer como mirándolo a Él arriba y vamos a decirle, Señor, recibe mi humilde ofrenda. Y no a decir, no a ir con un corazón de otra forma, como diciendo, no, Señor me necesita, yo sé, yo hago, quizás las hermanas de la hora de piedad, yo hago buenos vestidos, mis vestidos son los mejores, o la que limpia, no, pero yo limpio mejor. No sé si les ha pasado, pero había hermanas que es entendible que hay unas que limpian mejores que otras, pero miraban mal cuando limpiaban la iglesia las que no podían limpiar bien. Entonces, acá realmente ¿a qué vamos? ¿A qué vamos a servirlo al Señor? ¿No? Y bueno, acá también hablaba, ¿viste? Muchas veces pensamos, dice, algunos se preguntan, ¿cómo podemos lograr esto o aquello en un ministerio? ¿Cómo puedo yo servir a Dios? ¿Qué pasa? Bueno, en este caso él lo hace con el objetivo de los pastores. ¿Qué pasa si no vemos ingresos o que no viene gente? Nosotros también lo podemos aplicar a nuestra vida. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago yo para servirlo a Dios de una forma verdadera? ¿Qué pasa si lo que yo sirvo no funciona? Si estoy en la escuelita y los niños no entienden o no van, o lo que estoy haciendo para el Señor, ¿qué pasa? Estamos esperando en un gran Dios que invierta en nosotros para su gloria. Pero acá, si ya sea uno o dos o tres, por ejemplo en este estudio bíblico, si hay una, dos, tres, si lo ven 5, 10, si lo ven 20, si lo ven 15, si lo ven los que sean. Acá no importa, porque acá si Dios nos manda a hacer algo, lo hacemos por amor a Él y va a llegar a las personas que Dios
quiera y Dios quiera que lleguen. Y va a ser la obra que Dios quiera que sirva. Y hacer todo esto nos lleva a darle gloria a Dios. Es una doxología, engrandecerlo a Dios. Recuerden que es todo por Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Bueno, ahora voy a hacer otra partecita más y ya terminamos. Ya no queda nada. Dice, esta práctica, esta es una aplicación práctica, también la saqué del Instituto Spurgeon, del pastor Alejandro Riff, y dice, no somos suficientes. En el Edén, el hombre buscó su autosuficiencia. ¿Cómo le fue? El diablo susurra a Eva y ella hace caer a Adán. La serpiente le susurró que ellos serían como dioses, autosuficientes. Y esto nos pasa a nosotros también. Ojo, cuando nos queremos considerar autosuficientes, nos parecemos a Adán y Eva. Formas de autosuficiencia. Cuando no oramos, nos olvidamos de orar. Nos levantamos, nos ponemos a hacer nuestras cosas, tantas ocupaciones y se nos pasó. Que Dios nos guarde. Cuando no leemos la Biblia, también nos pasa. Más que nada las mujeres que estamos, como que los hombres es más fácil para ellos sentarse, pero a nosotras a veces nos cuesta más, con tantas cosas que tenemos que hacer. Y cuando no leemos la Biblia, decir, yo no necesito de Dios, yo no necesito conocimiento, yo soy lo suficientemente inteligente para vivir como yo quiero. Eso significa. Cuando no oramos decimos, no, yo soy suficiente para... yo no necesito de Dios para que me ayude. Yo no necesito agradarlo a Dios, adorarlo a través de la oración. Yo no necesito a Dios, no lo necesito, yo puedo sola. Orar significa humillarnos ante Él. Dice, cuando actuamos, la tercera, cuando actuamos sin buscar consejo bíblico. Muchas veces no nos gusta buscar consejo bíblico. Quizás no queremos cargar al pastor, quizás no. A mí me ha pasado también. Es como que a mí no me gustó llevarle cargas, entonces yo trataba de, por medio de la Biblia, de mirar cómo les iba a los otros, no pedir consejo. Y no es bueno tampoco. Quizás no solo ir quizás a un pastor, pero podemos ir a alguna hermana mayor que la veamos fiel a Dios, o quizás no mayor, pero sino experimentada o que tenga conocimiento bíblico. También se puede ir a pedirle ayuda. Es importante tener consejo bíblico. Para tener consejo bíblico se necesita alguien que esté maduro en la fe, que tenga conocimiento de la palabra. Hay muchos que tienen mucho conocimiento, pero no han madurado a través de las pruebas. Entonces son cosas que se van logrando a través de los años, ¿no? Pero es importante porque eso dice, no, yo no puedo, Señor, guíame. Y tampoco es ir y hay que orar, hay que pedirle a Dios sabiduría, que le dé sabiduría a la persona a la que le vamos a pedir un consejo. Dice, cuando rechazamos ser discipulados, decir yo puedo, yo no necesito de nadie que me venga a discipular, yo puedo sola con la Biblia, yo agarro agarro un libro o yo sola y la Biblia voy a lograrlo sola. Es importante, amadas hermanas, que estudien, que hagan algún curso de teología. En lo posible debería ser reformado para no equivocarse, porque lamentablemente es hasta ahora la mejor teología que hay. Lamentablemente hay muchas malas teologías, pero porque hayan malas teologías no nos vamos a quedar cerrados con lo que nos enseñaron en un cuadradito, porque ¿cómo sabemos si lo que nos enseñaron está bien o mal? La prioridad es la palabra de Dios. Tenemos que ser muy fuertes en la palabra, muy fuertes, pero también necesitamos de lo que Dios ha dado a maestros a lo largo de la historia, de lo que Dios ha ido dando a los padres de la iglesia, a diferentes teólogos, como hemos ido leyendo a lo largo de la clase. Me gusta enriquecerlo con buenos teólogos, porque Dios les ha dado cosas maravillosas a ellos. Ellos se han dedicado a estudiar la Biblia, a estudiar libros, a conocer más. Entonces ellos nos dejan cosas muy ricas a nosotras. Entonces, el hecho de rechazar de ser discipulados, del rechazar la teología,
no nos va a llevar a ningún lado. Al contrario, nos va a mantener ignorantes. Y ser ignorantes, lamentablemente, nos hace sufrir, porque la Biblia dice, mi pueblo sufre por falta de conocimiento, porque rechazaste el conocimiento, te desecharé del sacerdocio. El único hecho de saber que Dios no me necesita, pero me ha creado y me ha salvado, es porque me ama, porque quiere estar conmigo, porque desea estar conmigo. Gloria a Dios. Josías Grauman. Gloria a Dios. El único hecho de saber que Dios no me necesita, pero me ha creado y me ha salvado, es porque me ama. Quise terminar con esta frase tan maravillosa. Amadas hermanas, hemos finalizado con la clase. Espero que les haya gustado. No sé si quieren contar algo, quieren decir algo, qué les pareció el tema. La verdad que a mí me sorprendió mucho cuando lo estudié, en el momento que lo estudié. Ahora lo profundicé un poco más, pero bueno, la verdad que ha sido... Sí, te escuchamos. Si quieren hablar, para mí mejor, me gusta escucharla. ¿Se oye? Ahora sí, a ver. Sí, porque ya me fui del ordenador. Si no, no Bien. iba bien. Que yo ahora reflexionaba, Dios es amor realmente porque aparte que no nos necesita y vino y murió por nosotros, murió por sus enemigos. Es que dices, no necesita a nadie, pero bueno, somos buena gente y quiere estar con nosotros y eso, pero es que tiene, no sé, me cuesta de explicar su grandeza y su amor, su bondad. Es que es único el Señor. Autosuficiente y además es dador de amor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí. Amén. Dice Maura, nuestro Señor tiene amor por nosotros. Te voy a apagar el micrófono, Silvia, porque si no se escucha feo. Ahí está. Si querés, amén, gloria a Dios. Nuestro Dios tiene amor, gloria a Dios. Dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Es maravilloso entender esto. Ya vamos a llegar a la clase del amor de Dios, pero es maravilloso entender. Amém. Amén. Es maravilloso entender que tenemos a un Dios que no nos necesita, pero aún así nos amó y nos extendió su misericordia. Señor, te damos gracias por ser tú, Señor, por tus bondades, por tu misericordia, por ser nuestro Dios, Señor, por fijarte en nosotras sin merecerlo, Señor. Amén. Gracias por ser nuestro Padre, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias también por estas hermanas, Señor, por todo el esfuerzo que hacen, Señor. Bendícelas también, Señor. Y que nunca dejemos de buscarte, Señor. En el nombre de tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios.